Gracias, señor ministro. Por favor, compañeros, el doctor Molina me pidió una conclusión, como quiera que él es uno de los citantes del debate. Presidente, no nos podemos quedar a almorzar, muchas gracias. Doctor Molina tiene la palabra. Agradecerle, presidente, a los colegas igual toda la participación, también a usted, ministro, su paciencia. Nos recordaba el doctor Fernando, llevamos 7 horas en los 2 debates, desde las 2 comisiones. Disculparme también por mi ausencia en unos momentos, porque precisamente hoy también coincidía la audiencia de mi partido en el tema local y debía ir a hacer una aclaración en ese sitio donde estaba reunido, por fortuna era acá mismo en el Congreso. Pero de la conclusión muy general en un minuto también, no quiero extenderme más, es simplemente, el plan de desarrollo es un plan programático que debería ser programas, subprogramas, proyectos y financiamiento, y así es. Y ojalá nos limitemos a eso. Creo que Simón ha hecho un gran esfuerzo de cambiar la metodología, eso es bueno. Hay que revisar el tema de la estructura nacional en relación al tema de las regiones, hay una crítica en ese sentido. Sigo diciendo que es importante saber cuál es la planeación, para mí eso es el horizonte de un gobierno, por ahora si son 4 años son 4 años y empezar a ponerle corto, mediano y largo plazo específico para que nadie de ninguna cartera se invente un orden de planeación adicional, porque lo están haciendo en los decretos particulares y eso es un error estratégico del país. En segundo nivel, que hay que poner mucho dinero a los temas técnicos y sobre todo porque si no hay orden territorial, yo sigo insistiendo, no va a haber un orden ambiental, no va a haber un orden productivo y obviamente ese tríptico Estado, mercado, sociedad civil va a tener inconformidad donde en el medio está el que recibe todo, que es el ambiente. O sea, el ambiente recibe del Estado problemas o beneficios, recibe de la sociedad civil problemas o beneficios y del mercado problemas o beneficios. Y ese tríptico pues hay que tenerlo en cuenta, sobre todo nosotros, porque pues aquí estamos hablando del Estado desde lo ambiental o desde lo ambiental en la conservación si uno iría a la defensa particular, pero el tríptico lo tenemos que alimentar mucho porque eso, si desbalanceamos una u otra cosa vamos a generar problemas en otros sectores y ahí hay una gran realidad y esa realidad principalmente nos la va a reclamar la sociedad. Entonces yo creería particularmente que hay que hacer una revisión estratégica de los artículos que están ahí, ministro, y al doctor Simón también decirle eso, porque todo lo que no esté en el plan estratégico deberíamos eliminarlo, por ahora. ¿Por qué? Porque si todos los temas van a ir vía normativa posterior, pues sigamos haciendo normas en la especificidad, para que no sea el Plan Nacional de Desarrollo la colcha de retazos que reciba todo y generemos un ambiente que no es sano para algunos temas que necesitan mayor profundización. Eso como un ejercicio general dentro de la dinámica. Pero también en los artículos saber la pertinencia, porque, doctor Luciano, quería simplemente recordarle esto frente al tema y por qué yo defiendo el artículo 202, porque es artículo 202, delimitación de ecosistemas de páramos y humedales. Y humedales, ya está ahí. Entonces me explico, o sea, esa petición que usted estaba haciendo, ¿por qué van a cambiar el artículo 202 por el artículo 159? Y eso no me gustaría, ministro, vuelvo y lo digo, por razones técnicas. Que si bien la escala hoy no llegó en los 3 años a escala 1.25.000, también lo entiendo. Pero eso se soluciona con un nuevo parágrafo del 202, ministro. Es que si en la toma de decisión ambiental frente a un ecosistema particular en ese sentido no existe la cartografía escala 1.25.000, se tendrá en cuenta la línea base del Humboldt 1.100.000. Eso es diferente a cambiar la tarea que teníamos y seguir presionando en la tarea escala 1.25.000 y cambiarla por volvernos más flexibles y más laxos. Eso sería lo que yo no entendería, sobre todo cuando el artículo 202 no es casi perfecto, pero es muy bueno comparado con lo que se está proponiendo nuevamente. ¿Por qué? Porque miren los parágrafos, decía lo que usted quiere. En los ecosistemas de páramos no se podrá adelantar actividades agropecuarias, ni explotación de hidrocarburos, ni minerales, ni construcción de refinerías. Para tales efectos se considera referencia mínima a la cartografía tal del Atlas en ese momento. Entonces acá sería la 100.000 del Humboldt y no tendría ningún problema. Y en los ecosistemas de humedales se podrán restringir parcial o totalmente las actividades agropecuarias de alto impacto, las otras tan. Y en el caso de humedales Ramsar no se podrán adelantar dichas actividades. O sea, yo no sé por qué cambiar lo que ya está para generar una libre interpretación en lo que no
no debe discutirse. O sea, lo que yo quiero decirle, ministro, es que ahí seguiré insistiendo y espero su acompañamiento desde la línea ambiental, de decir que el 202 es muy bueno para poder abrir una discusión. Ni siquiera la abramos. Entonces eliminemos el 159. O sea, es en serio, porque además viene un proyecto de ley de páramos. ¿Y entonces qué está pasando con ese proyecto de ley, Luciano? Entonces, ¿para qué usted está discutiendo eso? Pregunto. ¿Y para qué vamos a venir acá a una discusión? Que el horizonte general del plan podría decir, la conservación de los páramos humedales debería ser de obligatorio cumplimiento por parte del Estado de una garantía, entendería ese artículo como un ejercicio de ratificación de lo que viene, pero no entendería lo otro. Es una realidad particular y de verdad quiero seguir insistiendo en eso, porque van en unos artículos donde aquí no ha habido debate todavía, y en ese debate sí entonces entremos a una discusión. Que quiero simplemente decirle, ministro, tomemos esos artículos, sé que usted en su inquietud y en su pertinencia frente al trabajo de la discusión ya está haciendo una convocatoria, porque me lo están preliminarmente diciendo por ahí, bienvenida a esa convocatoria. ¿Sabe por qué? Porque ahí, ya no en una sesión tan formal como esta, sí, hagamos un debate, decir, mire, el artículo tal cosa, el artículo y lo que debe salir sale, lo que no contribuya sino al debate, ¿para qué lo metemos? Para mí ese artículo es problemático desde el debate, sin necesidad, cuando ya está construido. Ahora, si el parágrafo es adoptar la cartografía de unos 100.000, viceministro, en el contexto de una decisión, dejémoslo así, pero no cambiemos el artículo per se, porque el artículo 1 es mucho mejor que el artículo que hoy se está planteando. Demos ese debate. Ok, el cambio climático. El cambio climático merece la ley de cambio climático. Usted sabe, ministro, que desde la bancada de Globo estamos trabajando ese proyecto de ley. Me alegra mucho que en el plan se esté tocando la generalidad del cambio climático, y eso está bien, pero revisemos esos artículos que no vayan ni muy profundo, ni muy allá. ¿Por qué? Porque terminamos en discusiones efímeras en algo que no es el centro del Plan Nacional de Desarrollo para el tema ambiental. Y finalmente, en relación al tema de movilidad, de la transversalidad en todos los temas, en eso no hay ninguna discusión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en cambio climático se va mucho al ejercicio del transporte y al tema de la producción agropecuaria, ¿sí? Pero es que el cambio climático es general. Segundo, también veo que sigue habiendo una confusión, y es desde el mismo proceso de la definición, que no se está interpretando variabilidad climática con cambio climático para Colombia. Y eso es un gran problema, vice. ¿Por qué? Porque la variabilidad es la que nos genera el fenómeno del niño y la niña. Y que si eso se intensifica por un cambio climático general que afecta a un país específico, donde a nosotros nos va a tocar, por ejemplo, el tema de la biodiversidad, y vamos a poner problemas, o sea, nosotros no generamos problemas, pero sí los recibimos en el caso del cambio climático. También es cierto que la variabilidad climática no va a cambiar, y estamos como en una discusión ahí sin entendimiento, y eso me preocupa, porque desde la visión del cambio climático no es el fenómeno de la niña, ni el fenómeno del niño. Estos son constantes de la variación climática que van a ser permanentes, y por eso he dicho yo, ya lo he planteado 1000 veces, está grabado, que el fondo de adaptación debe ser un fondo no sintomático. Bueno, ya se creó, pero ahora establezcámoslo en el marco institucional, encabeza el Sistema Nacional Ambiental, encabeza el Ministerio de Ambiente, para poder en la institucionalidad poder tener esos recursos y hacer acciones en pro de prepararnos para el cambio climático y para las variaciones climáticas. Y usted debería estar en cabeza de eso, ministro. Ahí sí yo estaría preocupado con un artículo que no lo veo frente a la reforma estructural, así como lo estoy viendo en el Ministerio de Agricultura, reforma estructural del INCODER. Yo no estoy viendo reforma estructural, sobre todo de eso, que eso sí no va a tener discusión en relación al tema ambiental. Entonces, miremos un artículo en ese sentido también, que vaya y recoja esos elementos particulares, porque lo otro pues es un ejercicio particular que va a tener que ver con ejercicios muy de la dinámica. Lo último, y una sugerencia respetuosa, licencias ambientales. Ministro, usted tiene la facultad. Yo he sido siempre un defensor del proceso de la autonomía del gobierno. O sea, los gobiernos tienen las herramientas de la política pública y de las acciones directas para tomar decisiones. Algún día yo a usted le dije, y se acuerda usted, sísmica, todo el tiempo que la sísmica se requiere licencia ambiental. ¿Qué faltaba para eso? Pues métalo en el decreto. Y usted lo hizo. Y de hecho, o sea, el ministro ha sido criticado, es que por el famoso decreto de licencia de express, que no ha sido interpretado, y también le dije un día, oiga, ministro, usted no ha hecho una tarea de coger el decreto 1753
el 1728, el 1180 y el último decreto, más este 2014, el último es 2041 del 2014. Y hacer un comparativo, porque usted lo han estigmatizado como si fuera el peor de los diablos, pues en relación a los temas de la permisibilidad en materia de licencia. Y si usted los mira, todos son iguales en su componente general. Una estructura de definiciones que, a propósito, ministro, son precarias porque hay que definir. Por ejemplo, en el tema de minería nunca han salido con acójase, adóptese lo del código minero, en la definición de las definiciones de la plan. ¿Y sabe qué dice el código minero en minería? Nada. No define minería. Y por eso a la minería le ponen títulos, subtítulos y apellidos, que yo lo critico también. Ilegal, criminal, no. Debería ser una actividad productiva positiva. Y lo negativo sería la extracción ilegal de recursos naturales. Así de sencillo. Pero esas definiciones son constantes. Luego va lo que se requiere, lo grande teórico, el ministerio, lo mediano y pequeño, las corporaciones, y se define siempre, y de hecho coinciden que hay siempre los números de los artículos. Artículo 8, lo que hace el ministerio; artículo 9, lo que hacen las corporaciones. Y luego licencia ambiental global, luego el diagnóstico ambiental de alternativas, las acciones de manejo, pero en ese artículo 8 y 9 se han lineado actividades, pero también en el procedimiento se han determinado procedimientos, Luciano, que son exactamente los mismos. ¿Qué fue lo que pasó acá? Que le están poniendo tiempos, y yo confío en la buena fe del gobierno, que no es para favorecer los sectores productivos, no. Y además, si usted piensa en el tríptico económico, yo sí lo favorecería como Estado, con reglas claras, seguridad jurídica y obligatoriedad. Pero sí los favorecería en el ejercicio de la seguridad jurídica. Pero también los que no han estado en el Sistema Nacional Ambiental, y usted lo sabe, mi querido Nicolás, es que también el Sistema Nacional Ambiental, y ahí creciera una crítica constructiva, no todos los funcionarios ni todas las instituciones son buenas. Hay unos muy buenos y son excelentes, pero hay otros que son negligentes y que han cogido ese estudio de impacto ambiental y lo han puesto a dormir el sueño de los justos y el plan de manejo debajo del escritorio por años. Y luego se acuerdan, o alguien pone un derecho de petición, inmediatamente sacan el estudio y efectivamente ahí sí responden con un auto requiriendo otra cosa. ¿Cuál? La que no estaba ni siquiera en los términos de referencia. Entonces acá lo que está diciendo es: señor, tengamos un procedimiento claro de licenciamiento ambiental con unos tiempos claros, y yo creo que también el objetivo es que si el impacto es tan alto, pues el análisis y la evaluación va a durar más de los 90 días, va a durar, si quiere, 8 años, como han reclamado algunos. Pero lo que sí no puede pasar es que, reunida la información, las entidades ambientales siguen llevándose el lastre de negligentes. Porque esa crítica yo la tengo ya en lo personal. Y en lo personal porque lo viví personalmente. Fueron negligentes por mucho tiempo y eso generó un lastre al Sistema Nacional Ambiental, de no acción efectiva también del trámite en respuesta a una sociedad cualquiera que tenía que tener una respuesta. Entonces yo, ministro, un Plan Nacional de Desarrollo, yo diría en la practicidad, ¿para qué utilizarse para un tema que está en los decretos y que usted los puede cambiar cuantas veces quiera a partir del momento, en su autonomía y su potestad como gobierno, desde una dinámica estratégica? Es una sugerencia muy respetuosa, porque es que cada que llegan a esos temas se vuelven espinosos, y se vuelven espinosos sin ninguna necesidad, ministro, porque usted tiene la potestad y la batuta de decidir. Y le digo que soy de los pocos que defiendo ese tema, porque el tema fue, en Colombia estamos con paradigmas y modas, entonces el tema fue decir express. Esa vaina no sé qué es esa vaina, pero la verdad es, hagan un parangón y un día hacemos un debate de licencias y expliquemos claramente al país cómo ha cambiado la dinámica, y es el cual. Aquí lo que se está es acortando el tiempo, porque sí la sociedad necesita respuesta de sí o no. Inclusive yo algún día pensé que lo ambiental debería tener derecho positivo, silencio positivo administrativo. Yo sí creería, porque la negligencia yo sí la cobraría mucho más, Nicolás, porque muchas veces nos costó mucho la negligencia también en relación a la imagen del Sistema Nacional Ambiental. Que eso no se puede hoy, sí, no está en el marco constitucional, no ha tenido un asidero, pero ¿qué tal si eso quedara en el marco? Eso sí sería una imposición de una acción de agilidad de una entidad que tiene que ser celeridad en esos procesos. No quiere decir, y por eso yo insisto tanto en el orden técnico, porque si el orden técnico está, y está a escala predial, se debería demorar la autoridad ambiental
un día diciendo si en ese predio se puede hacer agricultura, minería o lo que fuera. Y también les digo que, por ejemplo, en el nuevo artículo 159 hablaron solo de temas agropecuarios. Y eso está mal, porque son ninguna actividad productiva la que se debe hacer en las actividades de conservación, porque así es una generalidad, actividad productiva cualquiera que fuera, no minería, hidrocarburos, agricultura. No estigmaticemos los sectores, y el que se nos venga a la mente, son todas las actividades, y donde se puede hacer, produzcase lo que quiera en el libre mercado, en la competencia de una economía de país que debería ser democrático y libre también en ese sentido. Le agradezco mucho, presidente, muchas gracias a usted, ministro, y gracias a todos. Gracias a usted por esa brillante intervención. Siguiente punto del orden del día. Señor presidente, se ha agotado el orden del día.